Descubrimientos y amenazas, El Hombre de Acero, reacción y análisis. Gracias por estar junto a mí una vez más en el análisis detallado de todo el argumento y el desarrollo de los personajes de El Hombre de Acero, una película que me tiene muy interesado por los mensajes y el contexto interno de la misma. Como siempre, recordar que este análisis está enfocado en la construcción de la historia, de los personajes y el desarrollo de la trama. El día de hoy voy a comenzar por un aspecto que me parece bastante llamativo y que no se menciona mucho, que es el contexto técnico y militar que está presente en esta historia. Por desgracia, estamos muy acostumbrados a que en películas de acción los militares sean estos seres perfectos que todo lo pueden, todo lo saben, todo lo entienden y todo lo pueden combatir, específicamente también sucediendo en los años recientes, películas en donde militares que son simples seres humanos se pueden enfrentar a amenazas apocalípticas. En este caso tenemos una representación de los militares como efectivos y además desde el punto de vista técnico mucho más realista, en donde se están enfrentando a cosas tal vez con elementos técnicos que puedan ser avanzados pero sin tener todas las respuestas. Lo primero que de lo que tienen visualización es de una nave acercándose, indicando que no puede ser un meteorito porque está corrigiendo su órbita y ajustándose a la órbita de la Luna. Y en este segmento hay algo que me parece interesante, y es que el científico a cargo indica que eso es importante que lo vean los militares antes que algún amateur con un telescopio termine dándose cuenta de esto. Y eso es algo que en muchas películas de acción o de ciencia ficción ubicadas en la Tierra se pasa por alto, y es el hecho de que en la época en la que estamos existen los teléfonos celulares que tienen cámaras que permiten que uno pueda encontrar cualquier cosa y registrarla y subirla a redes sociales. En épocas anteriores, cuando esto no existía, se entendía que la única persona que pudiera tener acceso a este material fueran precisamente quienes tuvieran la gran tecnología, pero en el presente esto ya no es así. Y esto también es importante para lo que va a suceder en la otra película, porque vamos a tener registros de la batalla de Superman contra Zod, y esto le va a jugar en contra a Superman en los acontecimientos que van a ocurrir más adelante. Es importante tener esto en mente, porque la presencia humana va a ser muy determinante en distintos frentes y también a través de distintas capas del desarrollo de esta película. El siguiente segmento es muy importante para contextualizar qué es lo que va a ocurrir más adelante en esta misma película y también en la siguiente, y es que al momento de aparecer Zod en la Tierra está generando un impacto que no va a dejar indiferente a la humanidad en general, tanto a nivel de los civiles como los periodistas, los medios de comunicación y ciertos personajes que van a aparecer después. Zod no tiene ningún problema en presentarse públicamente porque ya tiene un plan, y hay que tener en mente que Zod es un militar, sabe cómo trabajar y ya viene planeando su llegada desde hace mucho tiempo. Encontró este lugar en donde pretende seguirle la pista a Clark, como lo declaró al principio de la película, y en este momento está tomando ventaja de algo que es el conocimiento militar. Él sabe que presentarse de una forma dramática y llegando directamente con la nave va a causar un impacto y va a hacer que la gente lo vea, y él necesita eso a su favor. El problema con esto es que la aparición de Zod de esta manera, muy a la usanza de la llegada de alienígenas clásicos en películas de ciencia ficción, va a afectar mucho a la gente, y esto va a repercutir en que más adelante Clark como Superman no sea separado de la ente amenazante que es Zod en este momento. Para empeorar las cosas, Zod y su investigación ha seguido bastante bien la pista, porque cuando llegan van pasando por el cielo a no demasiada distancia de Villa Chica, lo que permite que Clark con su supervisión pueda avistar esta nave casi como si la estuviera viendo a metros de distancia. Por supuesto que Clark, al tener supervisión, tiene la capacidad de estar viendo esta nave que está a varios kilómetros de distancia, pero Zod pudo realizar una investigación y un rastreo muy preciso, ya que no está demasiado lejos del punto al donde quieren llegar. Y esto es importante porque Zod podría llegar en modo sigilo, pero en realidad él sabe cuál es el impacto de llegar públicamente y empezar a construir algo desde ese momento en adelante. Inmediatamente después deciden intervenir las comunicaciones para enviar un mensaje que va a ser determinante para el futuro de la película. En el siguiente segmento tenemos algo que me llama mucho la atención, y es la forma en que Zod manipula toda la situación a su alrededor.
Ellos ya vienen con la tecnología suficiente para intervenir las primitivas comunicaciones de la humanidad, enviando para empezar un mensaje que puede interferir con todas las comunicaciones mundiales, que puede meterse a través de Internet y a través de las señales de televisión y de cable para poder llegar hasta los más recónditos confines del planeta y además, y esto es muy interesante, se autotraduce de forma automática a todos los lenguajes que existen en este mundo. Y este es un detalle que a nivel técnico me parece muy interesante, porque en general en las ficciones se plantea mucho que todos hablan el mismo idioma o simplemente da lo mismo. Y en este caso tuvieron la precaución de poner ese pequeño detalle de la traducción de idioma utilizando las redes sociales y el Internet. Y es una forma de retroingeniería en donde los humanos le hemos proporcionado a Internet todos nuestros idiomas, todas nuestras palabras y todas las traducciones posibles. Por lo tanto, un sistema más avanzado que el nuestro solamente tendría que conectarse y aprender automáticamente todo de ellos, lo que nosotros hemos construido a lo largo de décadas. Un sistema más avanzado lo puede absorber y aprender en una rápida cantidad de tiempo y tomar ventaja de eso para comunicarse con las personas de una forma en que nosotros, como una raza técnicamente más primitiva, no lo podemos evadir. Pero las manipulaciones de Sod no terminan aquí, porque lo primero que él dice es dejar en claro que no estamos solos en el universo, cosa que los científicos vienen diciendo hace mucho tiempo, pero además de eso, en vez de lanzar un mensaje amenazante desde el principio, lo que hace es dar vuelta a la situación y plantear que uno de los suyos está oculto en la Tierra. Y esto está planteado de esa forma específica para generar un antagonismo con el personaje que hasta este momento la humanidad no sabe que es Clark. Está planteando que hay alguien que tiene las mismas capacidades que él, es decir, llegar desde el espacio, venir en una nave, intervenir las comunicaciones, cortar la electricidad y manipular todo, pero que está entre nosotros. Con esa sola sentencia ya está haciendo que mucha gente en el planeta entre en pánico y se plantee que lo que sea que está entre nosotros no debería estar aquí. El siguiente punto en esto es algo muy interesante y muestra cómo la habilidad estratégica de Sod sigue por un paso adelante de Clark, que en este momento de la historia es una simple persona con superpoderes, porque Sod sabe perfectamente cómo manipular las palabras y cómo emplear su discurso para exponer a Cal como alguien que es un perjuicio para la humanidad en vez de ser un probable amigo o un aliado. En este contexto lo que hace es exponerlo y decir que esta persona ha tratado de pasar desapercibida sin lograrlo. Y el problema aquí tiene que ver con la forma en que las otras personas han percibido la presencia de Clark. Si tomamos referencia de lo que ha ocurrido antes en esta misma película, la chica del bar que fue acosada y defendida por él y que luego intervino para que él no continuara esa pelea, puede haber visto a Clark como una persona que la ayudó, que fue gentil y que demostró humanidad con respecto a ella. Sin embargo, el sujeto del bar que la estaba acosando y que luego terminó con su camón empalado afuera del estacionamiento, va a ver en Clark una justificación a través de las palabras de Sod para odiarlo. Es decir, esta persona que tuvo una actitud incorrecta, que estaba haciendo las cosas mal y que era alguien arrogante y agresivo, va a justificar sus propias actitudes en la persona de Clark a través de las palabras de Sod, diciendo que efectivamente él, sin saberlo, estaba en lo correcto al atacar a alguien como Clark, porque Clark en realidad era una amenaza. Y eso es algo que sucede mucho en el mundo de la política, actualmente en el mundo en el que estamos. Personas que justifican sus malas actitudes en lo que una tercera persona dice sobre alguien más. Para coronar este discurso tenemos a Sod poniendo toda la responsabilidad sobre los hombros de Clark. Él tendría la posibilidad simplemente de amenazar dramáticamente, pero sabe que es mucho más eficiente poner al mundo en contra de Clark y a Clark aislarlo del resto de la gente que pudiese ayudarlo, diciéndole que cualquier cosa que pase de ahí en adelante va a ser su responsabilidad. Es decir, después de toda esta manipulación que ya vimos anteriormente, Sod todavía tiene la virtud, entre muchas comillas, de exponerse a sí mismo como alguien que viene de forma pacífica a advertirle a la población de ese planeta que tienen un intruso que es peligroso
y a solicitar que se lo entreguen porque él se va a hacer responsable, y dejando sobre los hombros de este individuo que ha estado de forma secreta la responsabilidad de lo que sea que va a pasar después. Es una jugada muy inteligente a nivel estratégico, ya que tenemos a este personaje que está manipulando a ojos de todos y haciendo que las acciones de Clark por ayudar a los demás y al mismo tiempo por mantenerse en una zona segura sean trastocadas y convertidas en algo que es una amenaza. Aquí, la amenaza de Zod se está volviendo en contra de Clark y convirtiéndolo a él en algo negativo. Y eso va a ser un agente que va a repercutir dentro de los hechos de esta película y que además van a tener un lugar muy importante en la siguiente. El hecho de que la humanidad debata en torno a si Clark es o no una amenaza. El siguiente segmento también es muy importante para determinar cómo es que todo este plan que estoy mencionando de Zod tiene un gran efecto, porque lo siguiente que ocurre es que el oportunista al que Lois le filtró la información en primer lugar termina volviéndose en contra de ella porque para ganar pantalla y llamar la atención aparece públicamente en televisión hablando sobre Clark, sobre la información que tiene y delatándola a ella como la responsable de saber que Clark existe y que sin embargo ha mantenido esa información bajo secreto. Lois trata de huir pero no lo consigue, cayendo en las manos del ejército y del mismo general al que ya conoció previamente en la escena anterior en Los Hielos. Y lo que ocurre con respecto a Lois en este segmento es interesante porque a ella se le vuelve en contra las buenas intenciones que tuvo después de haber cambiado su forma de trabajar por haber hecho algo también con buenas intenciones. Ella nunca quiso exponer a Clark con una mala intención o para perjudicarlo, sino que estaba hablando de un potencial héroe que ella consideraba que era justo que el mundo conociera. Después de conocer los detalles de la vida de Clark y todo lo que él tuvo que enfrentar, decidió ayudarlo a mantener su identidad protegida, porque ella también comprendió cuál era su punto. Incluso Perry White estuvo de acuerdo con ella y le dijo que efectivamente aún no era el momento. Sin embargo, todos esos planes y esas intenciones se fueron por la basura cuando este tipo hizo conocer esta información y de cierta manera aliándose con Zod de forma involuntaria, terminó por convertirse en uno de sus enemigos y llevándola a esta situación. Toda esta situación de la que he estado hablando en este segmento es muy interesante para el desarrollo humano detrás de esta película y todas las consecuencias que van a haber después. Se trata de un segmento en donde se muestran muchas zonas grises de los personajes y cómo buenas y malas decisiones pueden tomar consecuencias completamente opuestas a lo que se tenía pensado en un principio. Y no hay forma de resolver muchos de estos conflictos porque, como comentaba antes, e incluso hacer las cosas de otra manera podría haber conducido a un futuro completamente diferente. Y eso es parte de la vida en la que estamos, enfrentarnos a cosas que muchas veces no sabemos cómo resolver y que nos pueden llegar a traicionar y afectar a nosotros mismos, incluso si las hicimos con la mejor de las intenciones. Voy a dejar la reseña y el análisis de hoy hasta este punto. Recuerda darle me gusta, dejarme un comentario, tus sugerencias y dudas, y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.